Colédoco-litiasis. La colédoco-litiasis, su propio nombre lo dice, es la presencia de cálculos en el colédoco. Cálculos en el colédoco. Ahí está. En alguna parte de la vía biliar principal en general. La mayoría de cálculos vienen de la vesícula. Por lo tanto, el término correcto es cálculos secundarios, ¿no es cierto? Secundarios. Quiere decir que son de colesterol porque vienen de la vesícula. Algunos podrían haberse formado en la misma vía biliar. En ese caso, ¿qué serían? ¿Cómo se llamarían? Cálculos primarios, que usualmente son pigmentarios marrones. Entonces, lo más frecuente son los cálculos secundarios. Porque los cálculos primarios, lo voy a poner acá, los cálculos primarios son menos frecuentes y generalmente pigmentarios marrones, en el cual predomina el bilirrubinato de calcio. 10% de colelitiasis, ¿qué significa? Que aproximadamente el 10% de pacientes que tienen colelitiasis, de cada 10 pacientes, uno va a tener cálculos en el colédoco también. Ese es el riesgo, 10%. ¿Ok? La coledocolitiasis a veces se confunde con cuadros similares que obstruyan la vía biliar principal, entre ellas las parasitosis. ¿Qué parásitos? Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, ¿no? Aquí sí, en apéndice, ¿cuáles eran? Trichuris, Enterobius, eran otros. Aquí en vía biliar sí son los Ascaris. Neoplasias, un cáncer, probablemente miren la imagen, un cáncer de páncreas, imagínense acá, puede obstruir la vía biliar y simular una coledocolitiasis en clínica. ¿Okay? Otros como quistes, traumas, etc. Bueno, la principal causa de estasis, de obstrucción de la vía biliar es la coledocolitiasis. Punto. ¿Cómo diagnosticamos coledocolitiasis? La clínica es sencilla en el sentido de que suele haber dos hallazgos principales. La ictericia, dado que está obstruyendo la vía biliar, es clave. Y el dolor. Ictericia y dolor, ¿cierto? Ojo que no dice fiebre, porque si ya le metemos fiebre ya estamos hablando de un componente inflamatorio. Aquí tendría que haber el término itis. Sería una colangitis probablemente. Entonces, si solo tiene ictericia y dolor, es una coledocolitiasis. ¿Qué hallazgos de laboratorio son útiles o nos pueden orientar y ayudar y a veces hasta incrementar el posible diagnóstico de una coledocolitiasis? La elevación de la bilirrubina. ¿Y cuál es la bilirrubina? Bueno, se eleva la bilirrubina total, ¿eh? ¿Cuál es la bilirrubina que se eleva? Principalmente la bilirrubina directa. Hay un predominio de bilirrubina directa. Y las enzimas colestásicas, quiere decir las enzimas que prácticamente son patognomónicas de obstrucciones de la vía biliar. La fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transferasa, FA y GGT. Pregunta de examen. Usualmente se elevan por encima del 50% de su valor normal en esta persona. O sea, de su valor normal por 1.5, ¿no es cierto? En ambos casos, más del 50% de su valor basal. ¿Ok? 50% de incremento. Pero lo importante que quiero que tengan claro acá en el diagnóstico de la coledocolitiasis son los estudios de imágenes. Ya tienen la clínica. ¿En quienes sospechan? Le duele y está con ictericia. Le toman exámenes de laboratorio, bilirrubina, enzimas colestásicas, etc. Ojo que también podría haber elevación de amilasa. Podría haber. Ya ténganlo en cuenta. Podrían elevarse las enzimas hepáticas, TGO, TGP. Podrían. Pero lo importante es que consideren la elevación de la bilirrubina y las enzimas colestásicas en general, ¿ya? Los estudios de imágenes, el estudio inicial. Esa palabra, por favor, lo voy a resaltar porque tienen que tener claro el primer estudio, el estudio inicial. Es la ecografía. Ojo que no dice cuál es el estudio de elección o el gold estándar, el mejor estudio para diagnosticar. No, es lo primero que se hace. ¿Por qué? Te dirán, pero si la ecografía
difícil que detecte si la zona de obstrucción es retroperitoneal. No olviden que el colédoco, en su mayor longitud, por esa rotación que había hecho el páncreas en la embriología, se coloca en retroperitoneo. Y la ecografía no es útil para ver retroperitoneo. Es muy raro que detecte cálculos. La ecografía lo hacen para ver la dilatación de la vía biliar. ¿Y cuánto debería medir? Como máximo 6 a 7 milímetros. Generalmente 6 milímetros cuando hay vesícula y 7 milímetros cuando ya no hay vesícula, es decir, cuando ya lo han colecistectomizado. En cualquiera de los dos casos, ya a partir de 8 ya es una dilatación. De 6 a 7 milímetros aproximadamente. Listo, entonces solamente es para ver el diámetro del colédoco, porque asumimos que si hay un cálculo el colédoco se va a dilatar, pero no es el mejor estudio necesariamente. Ahí están viendo. A veces tienen suerte, como acá. Le hacen la ecografía y ¡oh, qué suerte! Vieron el cálculo, listo. Pues si vieron el cálculo ya qué más van a hacer, ¿no? Ya lo han diagnosticado. Pero no siempre tienen esa suerte. A veces ni siquiera el colédoco encuentran. Y esa dilatación del colédoco es lo que tienen que estudiar. El estudio de elección viene a ser la colangiografía. El término colangiografía se divide en dos partes. Colangio es el prefijo que se usa para vía biliar. Grafía es para el sufijo que se usa para describir el dibujo, el pintado de algo, ¿no? Colangiografía entonces significa el dibujo de la vía biliar. Explorar de forma gráfica la vía biliar. Significa ponerle contraste. Ya está. Contraste en la vía biliar para tomarle una foto. Ahora, la forma como pueden hacer la colangiografía es de dos maneras. Pueden hacerlo de forma endoscópica, con una colangiopancreato retroendoscopía, o pueden hacerlo a través de una resonancia. Pero ambos son colangiografía, solamente se está viendo acá el modo. Si es de forma endoscópica, CEPRE, colangiopancreato retroendoscopía. Si es por inyección de contraste, le toman una resonancia, colangioresonancia. Ambos son útiles. La diferencia es que la colangioresonancia es no invasiva. Esa es su gran ventaja, a diferencia de CEPRE, ¿no? CEPRE es invasivo, pero tiene una ventaja enorme. Hace diagnóstico y a la vez hace tratamiento, porque el tratamiento de la coledocolitiasis es CEPRE. Dado que es diagnóstico y tratamiento, suele ser el estudio de elección. A menos que tengan tanta duda que no amerite invadir al paciente o ponerlo en riesgo con un procedimiento invasivo. En esos casos, ante dudas y que necesiten todavía seguir estudiando al paciente, es mejor una colangioresonancia. ¿Y cómo definimos? Si la pregunta es directa, ¿cuál es el mejor estudio? Punto, van a poner CEPRE, que es lo que más se hace, porque ahí mismo, en ese mismo estudio, pueden hacer el tratamiento. Pero si se trata de un caso clínico que tienen que tomar una decisión, eso dependería de otros criterios. Y vamos a ver. En el diagnóstico de la coledocolitiasis, primero tenemos que tener este concepto, la probabilidad de tener coledocolitiasis basado en predictores clínicos, criterios de la ASGE, de la Sociedad Americana de Gastroenterología, ¿no? Probabilidad de tener coledocolitiasis, o sea, si realmente tengo o no tengo coledocolitiasis basado en predictores clínicos. Hay tres posibilidades: que tengamos una baja probabilidad, es decir, es muy poco probable que tenga cálculos en el colédoco. Una alta probabilidad, es muy probable, sí tengo cálculos en el colédoco. O una probabilidad intermedia. Intermedio siempre es la duda diagnóstica, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque si la probabilidad es baja, la probabilidad que tenga coledocolitiasis es baja, entonces no necesito explorar la vía biliar. Podría sacarle su vesícula tranquilo. Ojo que hay que sacar la vesícula porque la mayoría de cálculos vienen de la vesícula, ¿no es cierto? Entonces,
Listo, le sacan la vesícula y tranquilos apagan su celular, nadie les va a llamar por teléfono diciendo que se les ha complicado. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían una baja probabilidad. El otro extremo es, voy a de una vez mover todo, el otro extremo es que sea una alta probabilidad. Si tienen una alta probabilidad, entonces sí, amerita hacerle un estudio invasivo porque están seguros que hay, o casi seguros que hay un cálculo, CEPRE. Y probabilidad intermedia significa que tienen duda diagnóstica. No estoy muy seguro si hay o no hay. Entonces le hacen procedimientos menos agresivos en el que destaca este de acá, la colangioresonancia. Pueden hacerle colangiografías intraoperatorias si es que ya están en sala de operaciones. Pero concentrémonos en estas tres situaciones. Estoy casi seguro que no hay cálculos. Listo, le saco la vesícula. Estoy casi seguro que sí hay cálculo. Le hago CEPRE. Tengo duda, tengo mucha duda. Ok, una resonancia. Es casi como los criterios de Alvarado, ¿no? Se crean criterios de Alvarado entre 1 y 3, buscan otras causas. Entre 7 a 10, lo operan. Lo operan se refiere a ya asumen el riesgo, ¿no? Pero en probabilidad intermedia pedían una tomografía. Acá piden una resonancia que sería una colangioresonancia. Esos son los tres que tienen que tener en cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé en qué probabilidad estoy? Para eso se usan los predictores. Existen tres tipos de predictores. Predictores muy fuertes, predictores fuertes y predictores moderados. Miren, no hay leves, ¿ah? No hay un error tampoco acá en el cuadro. Muy fuertes, fuertes y moderados. No hay leves, intermedios, no. No existe el predictor leve. Muy fuerte, fuerte y moderado. Miren dentro de los muy fuertes quiénes están. Que haya presencia de cálculo en la vía biliar común. BBC significa vía biliar común. O sea, colédoco, pues, ¿no? O hepático común. Por ecografía. Que la ecografía haya encontrado el cálculo. ¿Habrá un predictor más fuerte que eso? No, pues si el cálculo ya encontró si la ecografía ya encontró el cálculo. Que haya clínica de colangitis. Significa que a toda esta clínica se le agrega fiebre. Y que la bilirrubina esté muy elevada. Basta que la bilirrubina ya se haya elevado por encima de 1.8 o 2, ya es elevado. Pero si está por encima de 4, es porque hay una obstrucción importante, ¿no es cierto? Esos tres son criterios o predictores muy fuertes. Predictor fuerte, que vendría a ser como algo intermedio, es que la ecografía haya encontrado vía biliar común dilatada. No encontró el cálculo, pero lo vio dilatado. Ok, ya es un predictor fuerte. Porque si hubiera encontrado el cálculo ya sería un predictor muy fuerte arriba, ¿no? Y que haya elevación de bilirrubina por encima de 1.8, pero máximo hasta 4. Porque si ya pasa de 4, ya estamos en predictores muy fuertes. Listo, ahí tienen los muy fuertes y fuertes. Y los predictores moderados incluyen las alteraciones bioquímicas que no sean la bilirrubina. Fosfatasa alcalina elevada, gamma-glutamil transferasa elevada, por ejemplo. Que sea una persona de más de 55 años. Solo ser ya de más de 55 años ya le da un predictor moderado. ¿Okay? O que haya clínica de pancreatitis. Si hay pancreatitis, miren, es moderado, no es fuerte ni muy fuerte. ¿Cómo se interpreta esto? La interpretación. Es alta probabilidad, o sea, esto de acá entra en este cuadro si es que tiene cualquier predictor muy fuerte. Cualquiera de ellos, uno de ellos. Ya sea el cálculo, la colangitis o la bilirrubina muy elevada. ¿Ok? Cálculo en la vía biliar común, colangitis o bilirrubina elevada. Cualquiera de ellos, cualquiera. No los tres, basta uno. Eso es alta probabilidad. ¿Ok? O, en todo caso, que haya dos predictores fuertes. Significa los dos de acá. Que se eleve la bilirrubina y que además esté dilatada la vía biliar común. Entonces, o uno solo de acá, cualquiera, o los dos juntos de acá. En cualquiera de esas situaciones estamos ante una alta probabilidad de colédoco-litiasis. Baja probabilidad, o sea, este de acá, es que no haya ningún
predictor, ninguno. Es una persona joven, no ha hecho pancreatitis, la bilirrubina no se ha elevado, no hay colangitis, la ecografía no encuentra nada, no hay pancreatitis. Listo. Ahora entiende la situación. No hay necesidad de estudiar la vía biliar. Baja probabilidad. Le saco la vesícula y tranquilos. Duermen, apagan el celular, nadie los va a molestar. Lo otro era alta probabilidad. Uy, sí, hay un cálculo con muy alta seguridad. Le voy a la CEPRE de frente. Y el otro es probabilidad intermedia. Cualquier otra situación. Quiere decir que no se encuentre en ninguno de los dos. Por ejemplo, que tenga uno, dos o los tres predictores moderados. O, por ejemplo, un fuerte y nada más. Solo un fuerte. O bien elevación de la bilirrubina hasta 4 máximo, o bien la dilatación, pero no los dos juntos. Eso genera duda. Era como un Alvarado entre 4 y 6. Solo por dilatación lo voy a mandar a CEPRE. Lo estoy poniendo en riesgo al paciente. Mejor hago una resonancia, una colangioresonancia. Solo porque se me subió el TGO o el TGP lo voy a mandar a CEPRE. No, es duda, una colangioresonancia. ¿Ok? Pero no, la bilirrubina está en 6. Está acá. Así, una bilirrubina tan elevadísima, vamos a CEPRE. Ahí debe haber un cálculo, es muy probable. ¿No es cierto? Listo. Así se interpreta la coledocolitiasis, la probabilidad de tener coledocolitiasis. Que les venga una pregunta de esto es poco común, poco probable. Lo más común es que les pregunten cuál es el estudio diagnóstico de elección y ustedes van a marcar la colangiografía endoscópica, es decir, CEPRE. ¿Por qué? Porque les permite hacer diagnóstico y a la vez tratamiento. Y precisamente vamos a hablar del tratamiento de la coledocolitiasis. El tratamiento completo es esto: colangiopancreatorretroendoscopía. Ojo que el término CEPRE solamente hace referencia a la endoscopía y a la inyección del contraste para la colangiografía y punto. Pero solo con una endoscopía no van a sacar el cálculo. Tienen que agregar el término esfinterotomía, porque tienen que seccionar en este procedimiento el esfínter de Oddi y por supuesto extraer el cálculo. A veces al término esfinterotomía también le llaman papiloesfinterotomía. Por eso muchas veces van a encontrar el término papiloesfinterotomía endoscópica. Es válido, totalmente válido. Y por supuesto no olviden agregar el término extracción del cálculo. Este gráfico está bien bonito, ¿no? Entra el endoscopio, atraviesa el esfínter, encuentra los cálculos. Hay varios métodos, con pinzas, arrastrando con balón, etc. Pero para que los cálculos pasen tienen que seccionar el esfínter, pues, la capa muscular. Y ahí van a poder sacarlo. ¿Hasta qué tamaño se puede sacar? Pueden sacar el tamaño que quieran. Todo va a depender de si logran hacer una buena ventana y una buena incisión. Se hace difícil, no imposible, difícil con cálculos mayores a 18 milímetros. A 20 milímetros. A partir de los 15, 18 ya hay algunas complicaciones. Aumentan las complicaciones. Pero ya prácticamente se hace muy complicado, casi imposible de sacar con más de 20 milímetros. Eso significa 2 centímetros, que es grande, ¿no? No imposible, ojo, porque ya hay posibilidades de hacer litotricia, ampliar la esfinterotomía, etc. Pero aumentan las complicaciones o el riesgo de complicaciones. ¿Y cuáles son? Para empezar, que tienen que tener en cuenta en quienes no hacer CEPRE, en quienes no hacer la colangiopancreatorretroendoscopía. En pacientes que se encuentran con inestabilidad hemodinámica, y esto es un concepto transversal a toda cirugía, cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, hay que evitar procedimientos invasivos. Que no autorice. Si el paciente no les autoriza, pues esta es la más absoluta de todas. Si no les firmó la autorización, no se hace. Y hay que buscar otras alternativas, o bueno, ya entramos en el terreno incluso de la medicina legal, ¿no es cierto? Cuando hay falta de entrenamiento. Creo que es obvio, ¿no? Coagulopatías y alteraciones anatómicas. Estas de acá, las coagulopatías y las alteraciones anatómicas, son contraindicaciones relativas. Antes eran absolutas.
Pero ya hoy en día, con la corrección de la coagulación y con entrenamiento adecuado, podría considerarse realizar. Se puede corregir, pero igual está dentro del grupo de contraindicaciones. De hecho, la no autorización es la más absoluta de todas. Listo, en estos pacientes tener cuidado. Porque ¿qué complicaciones podría traer? Hemorragia, perforación, pancreatitis post-cepre, colangitis. ¿Ok? Hemorragia, perforación, pancreatitis, colangitis. Todas estas complicaciones que aumentan cuanto más complicado está el paciente, cuanto más grande es el cálculo y cuanto menos entrenamiento hay y demás. ¿Ok? Muy bien, eso respecto al tratamiento de la coledocolitiasis.